Eh, bueno, me gusta siempre arrancar agradeciendo, así que gracias Germán por la invitación, a todos ustedes por venir, a la universidad por recibirnos. Voy a ir extremadamente rápido porque tengo un grave problema en editar este tipo de cosas y también porque soy argentino y me gusta hablar, entonces entenderán. Bueno, como bien dijo, tengo en este momento dos proyectos en paralelo. Uno es un estudio de arquitectura y diseño y el otro es una galería, que voy a contar un poco al final. A mí me interesa particularmente empezar hablando de una aproximación al tipo a los proyectos que tenemos en el estudio, que es un método que a mí me gusta titularlo como el método científico inspirado en el modelo cartesiano que Descartes desarrolla tanto en filosofía como en física, en el cual se trabaja alrededor de una metodología de proyecto, ¿no? Como no intentar sacar de cuajo un poco el manierismo y llegar a la resolución del proyecto a partir de un método y un sistema. Por lo general, ese método y sistema está muy inspirado en un primer momento de observación y recolección de datos. La observación es, creo que, un eje central a nuestro trabajo y es un eje central al cotidiano de la producción creativa o artística. En eso incluyo a la arquitectura también. Y creo que desde la reproducción de la naturaleza y la observación de la naturaleza como eje principal del acto creativo, del acto de observación que atraviesa diferentes momentos y diferentes instancias de la producción artística o del diseño, como estas piezas de naturalezas muertas que utiliza Peter Saville para uno de los discos más famosos de la New Wave, o llegando a la particular reproducción o re-realización de ambientes naturales como hace Olaf Eliasson, o una estructura quizás más sutil y fina, que es simplemente enmarcar en un detalle arquitectónico a la naturaleza y ver cómo ella cambia. En cierto punto me interesa como esta lógica del límite y de sesgar como la mirada y cómo estructurar la mirada a partir de una relación no tanto abstracta, sino más sentimental. Me gusta mucho esta obra de Francis Alice que se llama Tornado. Debería haber sonido. O no, quizás más adelante. En la cual esta relación, esta simbiosis entre observador y naturaleza se hace casi única, como en un abrazo de amantes, ¿no? Francis Alice corre hacia el tornado directamente para zambullirse ahí adentro y crear una obra donde genera una visualización muy directa de esta fascinación que tenemos por el ambiente natural y cómo buscamos siempre estar cerca de eso. Una obra similar también, Tornado, de Tokujin Yoshioka, que utiliza casi, creo que son 2 millones de pajitas o sorbetes para generar estos tornados en el espacio. En esa lógica aparecen estos elementos que trascienden el ojo y empiezan a ayudarnos a generar cierta estructura de proyectos sobre la lógica de observación, y la observación empieza a funcionar como una especie de campo creativo, ¿no? Como la simple y mera observación de los fenómenos puede generar como cambios en el diagrama social y cultural de la gente. Este particularmente es el Voyager 1, son 2 sondas que envía la NASA en el 77 con objetivo de que sean los primeros elementos construidos por el hombre en salir de la Vía Láctea, del Sistema Solar, perdón. Del Sistema Solar. Justo antes de que salgan del Sistema Solar, Carl Sagan, que es un físico y en cierto punto un poeta, le pide a la NASA, era un consultor de la NASA, no era mucho más que eso, le pide a la NASA que antes de que salga gire a la sonda y saque una foto para el lado de la Tierra. Ese puntito que se ve ahí es conocida esta foto como el Pale Blue Dot, que es el punto pálido, y básicamente es la selfie más longeva que tenemos de nuestro sistema planetario.
Pero a partir de este día se me empieza a ocurrir cómo profundizar en esta investigación y entender lo que es esta visualización del planeta Tierra y cómo tratar de entender su historia, cómo empezamos a llegar a este lugar donde por primera vez la ciencia nos permite comprobar visualmente algo que estaba consolidado matemáticamente, es decir, desde el hecho de que la Tierra era redonda hasta un poco su configuración espacial y qué sé yo. Esta es la imagen más reproducida de la Tierra, que es una imagen que saca el Apolo 17 en 1972, conocida como la canica azul, que básicamente es cuando la NASA empieza a liberar a nivel público ciertos de los documentos que fue produciendo a lo largo de todas las misiones espaciales. Eso, aunque ahora parezca una cuestión completamente natural, hace simplemente 50 años no lo era. Es decir, durante los 60 empiezan a haber movimientos que exigen la desclasificación de esa data, entendiendo de que eso era una data de dominio público. Y también fomentando como el desarrollo de que entender que nosotros estamos todos metidos en ese mismo espacio podía generar un cambio social. El que lo comienza es un tipo llamado Stuart Brandt, que es el desarrollador de este enciclopedia del modernismo que se llama el Whole Earth Catalog, que en muchos casos dicen que es la base, por un lado, de Internet, es donde se ha armado una catalogación de todos los recursos posibles existentes en el mundo, desde la cúpula geodésica de Fuller como sistema constructivo hasta sistemas minerales y estructuras minerales, y por otro lado es el principio del ecologismo. Dicen que cuando logran por primera vez conseguir que la NASA, que es un organismo del Estado semimilitar en ese momento, desclasifique esta data, empieza a haber como ciertos movimientos que empiezan a entender a la Tierra como un organismo frágil, como un organismo completo y no como una sumatoria de particularidades. Antes de esa foto, o en ese casi mismo año, aparece la primera foto tomada por el hombre de la Tierra desde otro asteroide, que es en este caso la Luna. Este es el Apolo 8, que es la primera misión espacial que básicamente pasa por el lado oscuro de la Luna, es decir, le da la vuelta a la Luna y vuelve a la Tierra. Lo que me interesa puntualmente de esta foto, que la tengo colgada en mi casa, es que en el momento en el que sacan esta foto se graba el diálogo entre Anders y Borman, que eran los que estaban en la cápsula orbitando la Luna, en la cual no se esperaban este fenómeno, es decir, no se esperaban ver a la Tierra nacer como nosotros vemos a la Luna constantemente. Esto se produce porque desde ese punto de vista en particular y no desde otro, la Luna le genera una sombra a la Tierra y entonces se ve lo mismo que nos pasa a nosotros cuando miramos la Luna. Sin embargo, esa no fue la primera foto de ese fenómeno, sino que es la primera foto es de 2 años antes del Lunar Orbiter, que es la sonda que manda la NASA, o una de las primeras sondas que empieza a mandar la NASA para estudiar el suelo lunar, para entender dónde eran los potenciales puntos de aterrizaje de su primera misión de alunizaje. Ahí llega a esta foto, que es la primera foto suborbital existente en la historia de la humanidad. Es la primera vez que se ve en una foto la curvatura de la Tierra, es decir, y lo que más me interesa es que para hacerlo utilizan un cohete que le acababan de robar a los alemanes, que es el cohete B-2, que era como la estrategia de la Wehrmacht para invadir Bélgica y el sur de Inglaterra. Es decir, cuando los americanos y los rusos ganan la guerra, se empiezan la conocida historia de que se empiezan a robar a todos los científicos alemanes, entonces se empiezan a hacer el armamento misilístico nazi, y básicamente la foto que mostré antes es puntualmente un cohete de estos con una cámara arriba, con un timer, entendiendo de que cuando el cohete llega a la cúspide saque esa foto y vuelva a caer a la Tierra. Ese lugar me interesa entender cómo
cómo generar una política de reuso o cómo generar una política de reinformación de los elementos existentes para generar nuevos contenidos. Empiezo con este momento que creo que es el momento que dictamina el principio de lo que hoy por hoy es mi práctica, que es el reuso de un elemento con el fin de construir algo, un desconocido, como reutilizar un broche de ropa de madera y una red de pescador para intentar construir un espacio. Y el único lugar disponible que yo tenía para hacer eso era la terraza de un departamento al que me acababa de mudar. Una vez construida esa pieza, que casi que no podíamos dibujar, pero podíamos construir, logramos llevarla a una galería que al cabo de un año más o menos logró venderla, lo que me permitió hacer una pieza 2 veces más grande en la terraza de casa, que la pasó a ver un arquitecto que le interesó y me pidió de que la ponga en un local de Palermo, a lo cual le empezamos a sumar color, tratando de entender cuál era nuestra lógica del color alrededor de eso. Esa pieza la vio el Museo de Arte, en la tienda del Museo de Arte Latinoamericano, y nos pidió que hagamos un producto. Lo interesante de este producto era que nos interesaba generar como una lógica modular de crecimiento exponencial, en la cual nosotros vendíamos como un módulo y vos podías comprarte 8 y a partir de eso generar como una pieza de gran escala. Lo gracioso es que por primera vez teníamos un público constante que esté revisitando la obra, entonces a mí me gustaba ir y escuchar un poco los comentarios, y por lo general se quejaban porque pensaban que el museo estaba vendiendo carísimo un broche de ropa, ¿no? Estaba como ese diálogo y esa reacción de estos me están robando la plata porque me están tratando de vender una caja de broches a $100, y lo gracioso es que era más barato que comprarlo en el supermercado. Es decir, si el tipo quería comprar 360 broches, era más barato comprar nuestra pieza que ir al supermercado y comprar los packs ya terminados. Pero bueno, cosas que pasan, y también el principio de entender cómo la conexión de la obra o algo que uno hace puede ir hacia ambos lados. En esa pieza tuvimos la suerte de que vean en una página de internet parte de nuestro trabajo y nos llamaron de Londres para hacer una pieza de gran escala. Esto era en el lanzamiento de una tienda de H&M. Este fue el video que le mandé a mi familia el día que llegué a Londres, cumpliendo como un sueño de vida, de que te paguen por hacer este tipo de cosas. Al mismo tiempo mi familia son todos arquitectos, por lo cual estaban un poco preocupados de que yo esté haciendo cosas con broche de ropa, ¿no? Para entender, esto es una fachada de este local en Oxford Street, y lo interesante es que esta pieza tenía el mismo ancho que una fachada en Buenos Aires, ¿no? Por lo cual nosotros en Londres estábamos haciendo una fachada de un PH típico que son 8 metros de ancho por casi 3 metros de alto. Para hacer esta pieza se requirieron más o menos 50.000 broches puestos a mano uno por uno. De ahí pasamos a París, de París pasamos a Madrid, y constantemente cada una de estas nuevas intervenciones y cada una de estas nuevas búsquedas generaba como un lugar de posibilidades. Entonces, en esa galería de París nos pedían que generemos una pieza más de producto, entonces generamos una lámpara con una rueda de bicicleta y la misma red de pesca. Se genera un efecto interesante de que como la red es romboidal y los broches van en uno de esos hilos, se empezaba a generar como un efecto helicoidal que adentro se veía muy bien. Empezamos a explorar eso en otras escalas, ya como empezando a trabajar sobre la escala humana y la posibilidad de generar ciertas estructuras o ciertas arquitecturas de uso, hasta que el Malva, ya esta vez la tienda, quería elevar un proyecto para que el diseño vuelva a formar parte de la agenda del museo. Entonces nos piden una pieza. Nunca se imaginaban que nosotros íbamos a hacer una pieza para el hall central, como se imaginaban como una piecita para poner en un rincón, y nosotros dijimos, no, bueno, el hall es un vacío interesante. Nos parecía particularmente... pero sobre todo lo que poníamos en evidencia era... me interesaba puntualmente que en esta lógica del color y la aparición del color en la obra, que siempre me parecía como un lugar extraño porque
generaba como demasiadas interpretaciones, tratar de trabajar el color desde un lado lingüístico y simplista, ¿no? Entendemos al gradiente como esa forma de rápidamente transmitir lo que uno quiere decir, transmitir como una conexión gradual o una conexión gradual entre espacio y figura, y nos parecía también interesante trabajar sobre, tanto con el broche de ropa como con el color, como en esta lógica de una cultura adquirida, ¿no? Como el atardecer como una pieza adquirida, como una escala cromática que uno conoce constantemente y que en la vida se fue enganchando con esas cosas. Después nos metimos en un lugar un poco más complejo. Obviamente no construimos el del Malva, porque los del Malva nos sacaron cagando. Presentamos a un siguiente proyecto para un magnate un poco delirante en Argentina, llamado Faena, que empezó a construir como centros de arte y qué sé yo. Presentamos a un concurso que tenía un premio económico como muy interesante, una pieza que llamamos Tender Tormenta, y en esta pieza reconocíamos estos vórtices como la escala de los tornados, como una pieza construida que se podía emparentar con piezas de la naturaleza como los tornados. En Argentina los tornados tienen más o menos estas escalas, no son las piezas que se ven en Estados Unidos y en Centroamérica, y sí lo que nos interesaba era como empezar a trabajar con todo, a nivel color, con todo ese lenguaje que se genera en esa fascinación y ese estudio de los tornados y la popularización de esa data. Es decir, nosotros de repente pasamos semanas hablando y analizando datas en los noticieros, en el prime time de los noticieros, y en realidad es data súper compleja, como rebajada a niveles muy básicos de información, generalmente utilizando el gradiente como estructura de color y estructura de información. Finalmente, por tener los deberes hechos, cuando apareció la oportunidad, logramos construirlo, poner en práctica algunas de estas piezas y trabajar como ciertas lógicas del espacio y del imaginario que nos interesaban, como laburar, por ejemplo, romper el espacio al poner un espejo en el fondo de la pieza a 12 metros de altura, rompía un poco la escala del museo, que tenía 15 metros en total, entonces vos te veías reflejado a 30 metros, entonces la gente llegaba al museo y se tiraba y trataba de sacarse una foto, pero era como sacarse una foto casi a media cuadra de distancia, era como una cosa medio extraña. Todo eso para llegar a este punto. Haciendo un poco caso al tema del seminario, me interesaba trabajar sobre o mostrar algunos de los proyectos de una investigación que ya lleva casi 10 años y que tiene diferentes afectaciones y diferentes momentos, que es una investigación que yo llamo Barranca, que trabaja sobre esta línea particular de la ciudad de Buenos Aires, que es la Barranca al río. Buenos Aires tiene esta capacidad de darle la espalda al río, es decir, como una estructura lógica bastante extraña, pero lo que significa es que en su momento la ciudad fue fundada a la vera de la barranca. La segunda fundación de la ciudad es, si no me equivoco, por acá. Perdón, la primera es por acá, la segunda es por acá. Siempre la barranca al río de la Plata funcionando como ese punto clave y estratégico de posicionamiento. Pero cuando uno analiza la topografía de la ciudad de Buenos Aires, se da cuenta que no es que le da la espalda al río, sino que le da la espalda a los ríos. Es decir, Buenos Aires está atravesada por 5 cuencas. Uno de los principales problemas que tuvo Buenos Aires en los últimos 20 años era que la ciudad se inundaba, particularmente en esta región y en esta región, donde confluyen 3 de esas 5 cuencas, y la gente parecía no entender el por qué sucedía eso. Lo mismo que pasó ahora en México con el terremoto. El principal causante de los colapsos de todas las ciudades o de la Ciudad de México, es la coincidencia entre las edificaciones y el viejo lago sobre el cual se construyó la ciudad. Entonces, Buenos Aires se dice que le da la espalda al río, pero
todos estos ríos que siguen pasando por abajo están completamente desaparecidos, es decir, no existen. Entonces, un poco lo que queremos hacer con este proyecto Barranca es trabajar sobre la barranca como espacio de identidad, como de un río que se movió casi 4 kilómetros hacia adelante, todo ese terreno amarillo donde se ven los docks del nuevo puerto y todo, hay un aeropuerto y una serie de unidades de equipamiento urbano de gran escala, son de difícil acceso, hacen que el río sea de difícil acceso. Entonces, una ciudad que tiene una costa aproximadamente de 7 kilómetros hacia el Río de la Plata, su única relación general contra ese río es una vereda. Es decir, cuando uno va a Buenos Aires y va a la costanera, es una vereda de ancho de casi 2 metros, 3 metros y algunos parques que se desprenden de él. Entonces me parecía que la barranca tenía esa conexión con la identidad y o con una identidad olvidada o con una identidad reconstruida. Entonces el primer proyecto que se generó en esa línea se llamó Canasto, que era una búsqueda de construir una estructura casi geodésica a partir de canastos de ropa, canastos para laundry, como de ropa, pero al mismo tiempo lo que me interesaba era, en ese momento, estos son al segundo año del estudio, este es justamente una pieza que armamos para el segundo aniversario del estudio, tratar de trabajar sobre una lógica de escala urbana, poder construir una pieza de escala urbana con las propias manos, ¿no? Y poder sacarla a la ciudad. Ese era el momento en donde abandonábamos el primer estudio que tuvimos, que era un estudio prestado, y como celebración de ese momento lo que hicimos, o lo que hice, fue construir esta bola y llevarla a 5 cuadras a la barranca de Belgrano, que es una barranca emblemática de la ciudad, en donde yo jugaba de chiquitito. Y la idea era, obviamente, si tenés una bola gigante, qué mejor que encontrar una barranca gigante y empezar a tirarla hasta que ver qué cosas podían suceder. Entonces ese es en ese momento todos los integrantes del estudio replicando un momento famoso de la película Indiana Jones. Esto es yo tratando de hacer funcionar a la bola como un medio de transporte. Esta es un poco la pieza que produjimos. No, se fue. Estos fueron los primeros lanzamientos que pensábamos, teníamos gente dispuesta para atajarla por si se iba para el otro lado y que causaba un caos vehicular total. Cuando nos dimos cuenta que el parque era más grande de lo que podíamos empujar, empezamos a generar otros sistemas posibles, como estrolarla contra una palmera y ver si tenía una resistencia suficiente como para seguir usándola. En total fueron 13 lanzamientos. El modelo Indiana Jones, nuevamente. Lo importante para nosotros era generar como un dispositivo que nos permita transformar una relación existente que tenemos con la barranca, ¿no? Como empezar a entender a la barranca como un medio posible para ciertas exploraciones. Y después simplemente boludear, como justo cuando venían los autos, tirarle una bola por delante y que sea como una cosa como totalmente friki. Estos estaban tomando sol ahí justo y de repente pasaba eso. Bueno, en fin. Esa fue la primera intervención. Al no existir espacios, tuvimos que alquilar por un tiempo una cochera hasta que nos decidimos de eliminar la barranca. El segundo proyecto, que es un proyecto del año principios del año o fines del anterior, es un proyecto que reconoce una oportunidad después de hacer un estudio de la barranca completa de Buenos Aires. Entendemos que hay un 80
casi un 87% de la barranca que es privada, es decir, que hay edificios construidos en la barranca y los pocos parques que son públicos, como el que acaban de ver, que es la Barranca de Belgrano, son parques que en su momento, hace más de 100 años, fueron proyectados por Taís, por ende son de dominio patrimonial, no, son patrimonio protegido, por lo cual es imposible proyectar la barranca. Es como algo que ya o sos un mega developer que logró comprar un lote imposible, o la única forma es reformar el parque que hizo Taís y recuperarlo. Salvo esta pieza que en una longitud de casi 10 kilómetros encontramos como posibilidad, queda justo en el barrio de donde soy oriundo, que es un lote que quedó entre lotes, en el cual hay una estación de bombeo cloacal de la empresa de aguas sanitarias. Entonces nosotros le llevamos una propuesta al municipio de generar ahí un proyecto que reinterprete la barranca de una nueva manera. La barranca son conocidas de manera barrial, es decir, este es el Parque Lezama, que es la barranca en Barracas, la barranca de Belgrano que acaban de ver, la barranca de San Isidro con casi 25 kilómetros de distancia entre la primera y la segunda. Este es un accidente topográfico que llega hasta Rosario, para que entiendan, es como donde empieza siendo la barranca del río La Plata, después se transforma en la barranca del río Paraná, pasando por Escobar y todo el interior. Nuestra propuesta era, en cierto punto, en conjunción con un estudio de paisaje, era generar una barranca que recupere lo que es el microclima barranca. Es decir, en su momento esto era un sistema microclimático que hacía una transferencia entre el borde del río, que era el bajo, y la llanura del alto, ¿no? Entonces había toda una serie de especies que crecían ahí, que obviamente se fueron abandonando, y en los proyectos neoclásicos de Taís, o clásicos de Taís, no existen estas especies, sino que hay como una importación de una europeización del territorio. Entonces nos parecía interesante construir un proyecto que permita recuperar esta vegetación sin transformarlo, sabiendo que iba a ser imposible porque es un espacio de uso, sin transformarlo como en un lugar de mera conservación. Entonces nuestra propuesta fue aumentar, hacer pequeñas intervenciones como eliminar una de las escaleras y qué sé yo, para aumentar entre un 50 y un 60% el área verde, y como uso que proponíamos era hacer un parque para niños, porque nos parecía interesante que justamente la barranca, a partir de la experiencia de la bola, su condición de territorio podía generar ya una serie de juegos y volúmenes súper interesantes, inspirados un poco en el imaginario proyectual de Isamu Noguchi para lo que son los parques infantiles. Desarrollamos uno propio en el cual intentamos dar a conocer que bajo esa barranca existía como toda esta pieza de infraestructura a nivel metropolitana que ayudaba a que la ciudad funcione. Entonces todos los equipamientos que generábamos tenían esta lógica de tubos y de piezas de ensayo. Entonces nos parecía lógico que los toboganes, que un lugar de barranca tenía que tener toboganes, trepaderas, piezas donde vos podías aparecer de un lado y del otro, y toda una serie de juegos infantiles que nos parecía no había otra pieza en la ciudad igual. Entonces lo que le generábamos, lo que le propusimos al municipio era una serie de opciones y que después ellos decidan, como de este catálogo, cuál de estas piezas hacer. Esta era la imagen final. El otro día leí que se está licitando. No creo que se licite lo nuestro, porque cuando le entregamos esta imagen nos dijeron que esas chimeneas parecían de la fábrica de Willy Wonka. Entonces no creo que el municipio de Vicente López quiera hacer una fábrica de Willy Wonka. Este es el proyecto Niebla, es un proyecto que es una propuesta que hicimos para un concurso de arte y medio ambiente, que fue el primer concurso del año pasado de una bienal de una fundación privada, en la que sacamos segundo puesto. El primer puesto era la construcción de la obra, y lo que me interesaba en ese punto era generar
una relación de intangibles, ¿no? El interés por la barranca es en realidad un interés también por conectar con algo invisible como la gravedad, ¿no? Es una pieza, es una ley fundamental que dictamina absolutamente toda nuestra vida, es decir, para que entiendan todo lo que hoy por hoy rige un sistema económico está basado en el peso, es decir, en entender la lógica de cuánto pesan las cosas, y por eso las monedas hoy por hoy se llaman peso, ¿no? El peso argentino, bueno, en su momento nace a partir de una economía basada en cuánto pesaban las cosas. Eso es el intangible gravitacional que hace que sea imposible visualizar como las formas en que están interconectadas nuestras realidades, ¿no? A través de esta obra me interesaba hacer una relación entre gravedad y espacio, como también otro intangible modelador de la vida cotidiana, ¿no? El espacio tanto urbano como el espacio privado, como el espacio público, como organismos diseñados. Me parecía interesante que sean estructurados a partir de esta relación. Entonces, el pabellón que nosotros presentábamos como obra para esta Bienal tenía que ser una completa visualización y una constante conexión entre gravedad y espacio. El pabellón se construía puramente con gravedad. Entonces, el pabellón se centraba en la barranca de la Plaza San Martín, que es un punto neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, de vuelta intocable porque es parte de un patrimonio arquitectónico de hace como 100 años. Y lo que hacíamos al estar en la barranca es, por la propia relación entre dos ejes, ¿no? Un plano inclinado y un eje vertical como es la gravedad, se genera esta incomodidad o esta fuerza que nos empuja a bajar o que nos dificulta el acto de subir, y en esa relación hay una consideración y una constante entendimiento aunque involuntaria, entendimiento de que la gravedad nos está dictaminando. Entonces el pabellón se estructuraba únicamente con globos de helio, y lo que me interesaba en ese caso era no tanto los globos como funcionamiento. Los globos eran como una estructura básica porque no podíamos clavar absolutamente nada o no podíamos hacer obra fuerte. Lo que me interesaba era la red que esos globos como estructuraban, y toda esa cuadrícula que se estructuraba a partir de esos globos generaba una catenaria constante. Entonces vos, estando dentro de ese pabellón, todo lo que veías era el esfuerzo de la gravedad o la transformación gravitacional de esas redes en el espacio, ¿no? Y lo que nos interesaba también era que esos globos de 3 metros de diámetro los puedas mover y los puedas llevar de un lado para el otro. El último de los proyectos que trabaja sobre barranca, este ya es un encargo del gobierno de la ciudad, con el que estuvimos trabajando 6 meses en un plano de consultoría proyectiva, ¿no? Como proyectando algunas piezas que podían llegar a servir a una oficina en particular, que era la de transporte saludable, en la cual volvimos a implementar este dibujo que es la simple representación gráfica y gradual de la topografía de la ciudad, porque en esta oficina es la que se encargaba de todo el sistema de bicis públicas de la ciudad, y la condición constante era que Buenos Aires es una ciudad ideal para andar en bici porque es plana, ¿no? Entonces nosotros con esta imagen mostrábamos que Buenos Aires no es una ciudad plana, que es una ciudad que tiene un montón de topografías diferenciadas por kilómetros de distancia, pero que existen. Y cuando empezamos a trabajar con el sistema de bicisendas existente, entendíamos que había una serie de lugares donde esa falsa idea de planicie se rompía y empezaban a aparecer como unas barrancas. Entonces lo que nosotros nos interesaba trabajar era cómo hacer de esas barrancas un sistema que te ayude a moverte por la ciudad de manera más eficiente. Para mostrarle a nuestros clientes, que eran el gobierno de la ciudad, y hacerles entender el volumen de movimiento que tenía la ciudad, se lo comparamos con algunos edificios emblemáticos. El total entre la parte más plana, que es lo amarillo, y la parte más alta de la ciudad son más o menos 27 metros, que es esto, acá.
entre acá y acá son 27 metros, que es irreal decir que esa es la distancia. Esos 27 metros son la topografía de la ciudad, pero entendimos que un promedio son los 14 metros, que es un edificio de más o menos 4 pisos de altura. Entonces nosotros lo que le proponíamos era que si integrábamos este tipo de lógica, que era toda de dominio público, a la aplicación existente del gobierno de la ciudad, la aplicación te podía empezar a sugerir cómo ir de punto A al punto B, que podía ser tu trabajo, ir por una ruta, por una bicisenda, en la cual usabas casi 2 kilómetros de barranca a tu favor, y en el caso contrario, cuando ya querías volver y estabas cansado, qué sé yo, podías usar otra bicisenda de casi misma distancia, que es principalmente plana y tenía solo una cuadra donde subías esos 14 metros de altura. Nos interesaba también como una unidad política de entender que hay ciertos lugares o hay ciertos recorridos en donde la ciudad te lleva, ¿no? Entonces la aplicación que nosotros proponíamos era Buenos Aires, vos activabas prendías el sistema La Ciudad Te Lleva, entonces toda la data que te pasaba como esa especie de Waze era atravesada por esta información. El siguiente proyecto data de 2010 y es que nos invita a un centro cultural a hacer una pieza que dé inicio a la celebración o su celebración del Bicentenario a partir de una serie de eventos musicales y performáticos, y nos dan como un fondo. Este es el Centro Cultural Conex, que es una vieja fábrica recuperada, y nos dan como un fondo en donde en teoría y se iban a dar una serie de conciertos acústicos y qué sé yo. Entonces lo que nosotros nos parecía interesante era trabajar sobre esta idea de la colonia como lenguaje cultural, del cual en teoría hace 200 años nos desprendimos, pero seguíamos utilizando una teja que se llama la teja colonial, o bueno, también en otros lugares se conoce como la teja muslera, pero en Buenos Aires principalmente es la teja colonial, en la cual entendíamos que hablamos de un desprendimiento cultural de la colonia española, al mismo tiempo estamos utilizando como actualmente como una pieza en ese sentido, por lo cual nuestra idea era como retrabajarla, desprender y generar un nuevo lenguaje tectónico a partir de ese propio elemento sin modificarlo. Entonces lo que hicimos fue agarrar estas tejas y generar un nuevo prototipo de tejas, que son 2 tejas conectadas lomo contra lomo, ¿no? Básicamente usando las clavaderas como lugares de anclaje. Esos hacían estas especies de X que, puestas en conjunción, podías poner una quinta teja arriba y eso generaba una estructura formal. Entonces lo que hicimos fue un gran banco de tejas para que la gente vaya a sentarse y una especie de escenografía o escenario micro para que los músicos se pongan ahí. Al final el programa musical nunca se desarrolló y este lugar era utilizado para la gente para ir a fumar porro. Pero bueno, eso no dependía de nosotros ya. Pero lo que generó eso en cierto punto hicimos esta pieza para el festejo de la Revolución de Mayo y nos interesaba trabajar sobre esa amplitud del lenguaje de la palabra revolución, en donde nosotros generábamos una pieza por la simple revolución de un módulo, y en ese sentido revolucionábamos como la estructura lógica y la estructura material del elemento estudiado. El siguiente es un recopilatorio que hago por primera vez para esta pieza. Nunca me había dado cuenta que el estudio en su haber había trabajado sobre 4 sillas emblemáticas. La primera es la BKF, que es una silla argentina que recorre una especie de historia trágica, y lo que voy a mostrar es parte de un documental que estoy tratando de construir alrededor de eso. En el invierno de 1940 se realizó en Buenos Aires una muestra de interiorismo en la que los arquitectos Bonet, Kurchan y Ferrari Godoy, BKF, presentaron su sillón en hierro esmaltado en cuero. Hace un año más tarde el BKF es incorporado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York a su colección.
Los dos primeros ejemplares arribados a los Estados Unidos tenían como destino el MoMA de Nueva York y la Casa Kaufman, diseñada por Frank Lloyd Wright. Primero fue Artec Pasco y luego Knoll que comercializaron la silla a cambio de girar a Buenos Aires los royalties correspondientes a sus creadores. La presencia de la silla en diversas publicaciones suponía el reconocimiento internacional a la par de una jugosa suma correspondiente a sus ventas. Pero el trámite de patente iniciado en julio de 1940 nunca se concretó y así la difusión del sillón fue exponencial pero sin autorización. Para 1942 solo se habían pagado $11.37 en royalties. De alguna manera la recepción masiva del sillón por la industria de la copia determinó paradójicamente el trágico final de la BKF como modelo firmado. El flagelo de la copia privó del éxito a sus diseñadores, pero a la vez transformó a la BKF en una parte de la cultura popular. Entonces, lo que me parecía interesante de esta historia es que la BKF es la BKF a partir de que se la elimina a sus autores, es decir, a partir de que se la saca del mercado tradicional y se empieza a replicar a partir de la copia. Entonces, de hecho, en Estados Unidos no se la conoce como BKF, se la conoce quizás como, en el mejor de los casos, como silla Ardoy, reconociendo a uno de sus tres autores. La B es de Bonnet, el otro es Kurchan y Ferrari Ardoy, o si no, la silla africana y demás, o Butterfly. Para nosotros, cuando una silla es copiada, deja de ser silla y pasa a ser material. Es decir, esta misma industria de la copia nos permite a nosotros adquirir sillas BKFs a muy bajo costo y empezar a pensarlas como un material, como si fuese un ladrillo. Entonces, lo que nos parece interesante es pensar a la BKF como una unidad de composición, en donde ya no es más una silla, sino que empieza a ser como la posibilidad de construir un arco puede construir un túnel, podemos construir un aro y en su mejor elemento quizás hasta una torre. Entonces, así fue como empezamos a experimentar. Para que entiendan, este proyecto nace al mismo tiempo que la bola de canastos. Lo que pasa es que era casi 10 veces más caro, ¿no? Entonces, comprar 80 bolas de canastos versus comprar 12 BKFs para un estudio pequeño era difícil. Pero el día que logramos construir el primer prototipo fue que trajimos a un diseñador de moda muy conocido de Buenos Aires y le dijimos: tenemos esto, queremos hacer un desfile. A él le encantó, nos financió la compra de 60 piezas. Después de eso nos pidió que hagamos una intervención para su local, en el cual fueron ya 100 y pico de piezas, y a nosotros cada una de estas intervenciones nos permitía hacer exploraciones e intercambios, ya no generando un tubo continuo, sino generando como una serie de arcos que se iban conectando en el espacio y que iban generando un nuevo lenguaje, o hacer una investigación sobre el binomio tradicional de la arquitectura, que es entre estructura y piel, ¿no? Entonces le pusimos como una piel de lycra y finalmente presentamos un concurso, la torre de BKFs, de vuelta usando el gradiente como un punto de conexión. Nos interesaba trabajar esta pieza que originalmente el concurso la planteaba como para un lugar, para una pieza central dentro de una rotonda vehicular. No lo ganamos, pero un municipio vio la obra, o un gestor de ese municipio vio la obra, y en mi caso, creo que vio una oportunidad de hacer un negocio donde el concurso planteaba un monto, entonces sabía que podía comprar esa pieza por un monto bajo y vendérsela al municipio por un costo más alto. Por lo cual a nosotros vinieron y nos dijeron: bueno, el municipio tal quiere la pieza. Dijimos: perfecto, la entregamos, ¿no? Como lista para ensamblarse, a que dispongan el lugar en donde ponerla. Una historia un tanto latinoamericana. 6 meses después, la pieza queda abandonada al lado de un camión abandonado. 6 meses después, obviamente lo que estábamos haciendo en esa pieza queríamos ir a documentar este monumento a la desidia. Primero porque empezaba a suceder de que por el abandono de la propia pieza empezaban a aparecer cosas mágicas, como que la pieza funcionaba muy bien para que las enredaderas
le empiecen a generar esta piel vegetal, que era una de las hipótesis originales del proyecto, entonces como era algo que terminó sucediendo, pero también porque el estudio se basa en una constante búsqueda de formas de generar proyectos nuevos. Y la ruina, como bien dice Bruce Mau en este libro Massive Change, trabaja como ese lugar. Es decir, y sobre todo en un país como Argentina, donde hay elefantes blancos en toda la ciudad y ves estructuras a medio construir y piezas imposibles, la ruina empieza a ser como un elemento de mucha belleza, ¿no? O como integrado, como Piranesi hace en sus dibujos, o como Úrculo trabaja en su ensayo sobre la ruina, o como bien Albert Speer proponía como valor para los edificios planteados para el nazismo, en los cuales toda la escala de la arquitectura nazi tenía como un propósito para que el día de mañana que el imperio ya no exista y la ciudad haya pasado por encima y hayan pasado los siglos, uno pueda volver atrás y mirar en la grandilocuencia de sus ruinas, tal cual el imperio romano, el tamaño del imperio nazi. Por suerte, Speer no tuvo en cuenta la capacidad destructiva de los soviets y que no dejaron absolutamente nada. Pero en cierto punto hay todo un lenguaje en la destrucción que me parecía como muy interesante. Nueva York es casi la víctima por excelencia de este lenguaje de destrucción, ¿no? Desde el tsunami gigante hasta la nevada que viene después, hasta una lluvia de meteoritos, un bicho que se come la cabeza a la Torre Eiffel, un bicho de marshmallow, o este mega meteorito que revienta. Y lo que me parece puntualmente interesante en este caso es la capacidad de construir un relato y dar como los indicios claves como para generar la pieza de morbo, ¿no? Como ir en contra de la propia cultura y destruir. Eso dio origen a un taller que dimos con Federico Borini en la Universidad de Buenos Aires, que era un taller en 4 episodios. El primer episodio era Sistema, que era generar un sistema con un elemento por repetición. El segundo episodio era el colapso, era tratar de hacerlo crecer al punto tal de que colapse. Y nos dimos cuenta de que hacer colapsar las piezas no era tan fácil. Había como una negación del acto proyectual a hacerla colapsar. Lo interesante del taller también era que esto era un pasillo de la universidad, no era ni un aula ni nada, es como que copamos un lugar, conseguimos, usamos nuestros honorarios como profesores de la maestría para comprar toda esta madera y generamos como 4 o 5 dispositivos de crecimiento. Finalmente la estructura de la torre la logré construir a fuerza de romper las pelotas muchísimo y amenazar quizás con esos videos de la desidia. En Buenos Aires muchas cosas funcionan a raíz de las elecciones, entonces donde la pieza fue abandonada fue porque el intendente del municipio de repente tuvo voluntades presidenciales, entonces abandonó el municipio, quedó todo eso acéfalo y quedó ahí abandonado. 2 años después vinieron las próximas elecciones, entonces lo quisieron levantar y bueno, ahí está. Ya no más en una rotonda, sino que en un lugar como corrido de todos lados. Eso hizo que haya ciertas cosas. Yo le digo que hoy por hoy es el monumento a la columna, más que el monumento a la BKF, porque en su momento la rotonda en donde nos daban el lugar quedaba muy cerca del centro de Tigre, que es el lugar donde está implantada, y es donde los hinchas de Tigre celebraban los éxitos futbolísticos. Entonces mi miedo era que esto de repente se transforme en un trepador de toda la hinchada de Tigre porque estaba cerca de salir campeón, algo que no sucedió. Pero
cuando hablábamos con el ingeniero le dije, existe la posibilidad de que de repente esto se transforme en una especie de gran tribuna de barras bravas, entonces el miedo era ese, por ende sobredimensionamos un poco las columnas, ahí estoy yo haciendo como un reenactment de la posibilidad de la barra brava. El siguiente proyecto es la silla Chair, que es una silla que desarrollamos en el estudio a base de un recorte inteligente de una placa de plywood o de multilaminado. El interés de este proyecto era que Buenos Aires, el mercado de diseño de Buenos Aires está funcionando funciona muy arraigado a la copia de clásicos. Creo que en todos lados pasa lo mismo. Es decir, los clásicos modernos, la silla Le Corbusier, la silla La Breyer y la BKF y todas esas son el core de venta de lo que se conoce como el mercado de diseño, y esos precios, al no tener al diseñador en la ecuación, generan un círculo no virtuoso en el cual sacan a una de las tres partes, que es industria, diseñador, industria y comercio. Por lo general comercio e industria es la misma pieza, por ende lo que pueden hacer es fabricar por muy barato y vender excesivamente barato. Eso hace que sea imposible para un diseñador meter un producto en el mercado y empezar a generar de ese mercado como una especie de acervo cultural del lenguaje local o lenguaje industrial local. Entonces nuestro proyecto, que es el proyecto Chair, buscaba hacer una silla que se venda a exactamente el mismo precio que la silla copiada más barata. Por ende, la tuvimos que hacer como muy eficiente. Esta silla salía de una placa de multilaminado ureico, que es como el fenólico, pero de un poquito más calidad. Tenía dos almas en las que se estructuraba un poco como si fuese el mango de una guitarra, se estructuraba y se generaba una presión constante. De ese primer diseño sacamos un sistema en el cual de una placa armábamos 4 banquitos, lo cual los hacía más económicos todavía, y de 2 placas o una placa y media lográbamos hacer el sillón, como el lounge. Lo interesante de este proyecto era que tanto diseñadores como el fabricante, eran todas estructuras informales, nosotros como diseñadores, el fabricante, que era un carpintero que tenía un taller completamente matungo, como cerca del estudio, y el modelo de venta era súper informal, pero todos ganábamos lo mismo, lo cual lo hacía imposible de reproducir. No solo eso, como de reproducir y no ir a pérdida, pero a mí lo que me interesaba era como empezar poco a poco a insertar este lenguaje y a insertar este tipo de modelo de sillas, porque todos los diseñadores que tenían venta de piezas parecidas costaban entre 2 y 3 veces más. Entonces queríamos meter esa pieza, hasta que en Argentina se cerró la importación y esta placa de ureico, que era la de mayor calidad, que era malísima igual, pero era de mayor calidad, venía de Brasil y de Paraguay, dejó de entrar, por ende tuvimos que transferirnos a otra placa, y aquellos que nos hacían el CNC nos decían que para hacer una silla donde antes necesitaban una placa, empezaban a necesitar una placa y media hasta casi 2, porque las placas se les rompían en el corte. Entonces tuvimos que abandonar el proyecto por eso. Pero ahí está, hay algunos todavía prototipos y piezas dando vueltas. La siguiente silla es la Tonet, que es una silla que yo conozco porque está en la casa de mis padres, y siempre me interesó como el paradigma de la Tonet, como esta estructura, el principio de la madera doblada y el lenguaje industrial puesto al servicio del lenguaje hogareño. Entonces me interesaba todo eso, pero puntualmente había algo de la silla que siempre me daba vueltas en la cabeza, que era el esterillado, que era como este lenguaje aún más antiguo que la silla incorpora y que tenía como una lógica de artesanado muy grande. Sobre todo el artesanado se hace en la reparación de la silla, porque todas las sillas existen. En algunos casos se hace el trenzado a mano, y en otros casos ya el trenzado, ahí se ve atrás las hebras de esterilla donde el tipo está usando para trenzar
esta nueva silla, o el respaldo nuevo de esta silla vieja. Existía esa mano de obra, pero también existía la industria del otro lado del mundo que armaba los paneles, de los rollos de esterilla y te lo mandaban. Los tipos usaban el doble lenguaje. Entonces aparece esta posibilidad de un cliente que nos pedía un proyecto de arquitectura interior, básicamente, que era renovar este loft en una especie de fortaleza de soledad, ¿no? Una cosa, él vivía con sus 3 hijos preadolescentes y tenía una nueva incipiente soltería, entonces quería un lugar donde pueda como cortejar a sus novias y no ser molestado. Entonces se compra un departamento al lado de su departamento, por el cual entraba como en una puerta medio al estilo Batman, como una puerta semisecreta, y su única referencia que nos da era una biblioteca del Hotel Fasano, no sé por qué le gustaba, a lo cual le dijimos nosotros: entendemos que querés una biblioteca, punto. Todo lo del Fasano y todo eso que pretendés que nosotros copiemos no lo vamos a hacer. Le propusimos este ensayo material. Entonces generamos un nuevo módulo de esterilla con estos artesanos, haciendo un trabajo imposible de hacer en Argentina. Yo creo que en Chile hay una relación mucho más fuerte entre el artesanado o los maestros o la cultura del maestro como algo existente y que se puede mantener. En Argentina los maestros no existen, es decir, es uno que ya está a otro nivel o está subexplotado por completo. Entonces encontrar a estos tipos, llegar a convencerlos de que nos generen prototipos y que después asegurarnos de que tengan la calidad para producir un elemento era súper importante para nosotros y requirió mucho tiempo y desarrollo. Entonces lo que le propusimos es un sistema único, como una biblioteca al modelo de las viejas bibliotecas, como esos viejos espacios donde se construían los ricos con esta idea de expansión y desarrollo de su vida intelectual. Este tipo no tenía libros para esta biblioteca, pero entendíamos de que estaba en esa búsqueda de una nueva vida, como crisis de los 40, quería tener una nueva vida. Entonces generamos este modelo que lo que tenía interesante es que permitía esta relación espacial entre los lugares sin perder como la interconexión y qué sé yo. Es decir, una cosa era hacer esto, otra cosa era hacer esto. La última silla con la que trabajamos es la plywood de IMSS, que de vuelta se transformó a partir de que Vitra y Herman Miller deciden volver a sacarla al mercado, rompiendo un poco con el esquema tradicional de los IMSS, que es la primera silla que ellos producen para el mercado en masa. Por eso desarrollan todo el sistema de fibra de vidrio para construirla. Y hoy por hoy el mercado de la copia y el mercado de la copia china y la cantidad de blogs y trendsetters y cosas lo devinieron en una cosa muy icónica. Entonces todo el mundo tiene una de estas, pero son muy berretas, de muy mala calidad. Entonces lo que empieza a suceder es que todos mis amigos que se compran esa silla porque les sale $100 una silla o menos, $50, al cabo de 5 meses se le rompe. Se le rompe justo a todas en el mismo lugar, porque por lo general el argentino que trae estas sillas de China compra la peor calidad, que es la que sale $10 y la puede vender a 100, entonces hace la ganancia ahí. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo fue recopilando todas estas sillas, y todos mis amigos, cada vez que voy a la casa de un amigo y veo una de estas sillas, ya no le hago toda la perorata de la copia y qué sé yo, le digo: cuando esta silla se te rompa, dámela, yo agarro las piezas. Entonces, ¿rotas? Me las puedo llevar a Buenos Aires. Y lo que hacemos con ellas son unas piezas, unos móviles, ¿no? Como esta reestructuración de la pata y del elemento fijo, y los llevamos a pasear y armamos como unas piezas que salen por la ciudad y generamos esa misma relación que hicimos con la bola de canastos. Hay un caso, una identidad particular en la arquitectura, que es esta falsa idea de programatización de los espacios, ¿no? Como
como que se ve constantemente como bueno, acá en la universidad lo que era el comedor ahora es la sala de ensayo de la orquesta y como esta posibilidad del programa, del espacio de consolidar simplemente un límite y del programa ir cambiando ese límite, que pasa hasta en los íconos más clásicos de la arquitectura, cuando por ejemplo la Ville Sawaf dejó de ser casa, pasó a ser abandono, y de abandono pasó a ser una estructura de, creo que era un depósito de armas durante la Segunda Guerra, o la Casa del Puente de Amancio Williams, que es la casa que Amancio le construye a su padre, que era un compositor muy famoso argentino, que después devino en radio, después se quemó y ahora es un lugar abandonado en el medio de Mar del Plata, con esta realidad. O el Parador Ariston, que es una obra de Marcel Breuer también en la misma ciudad, cuando la ciudad tenía en su momento como un albor de arquitectura contemporánea, y hoy por hoy supo ser una parrilla supermercado, el Perico, que le hicieron esa hermosa ampliación, y hoy por hoy es una pieza abandonada. Entonces a mí lo que me interesa mucho trabajar es en este momento de la arquitectura, cuando se terminan de colar los hormigones y cuando los espacios no están delimitados y existe ese lugar de posibilidades, y trato de desarmar los proyectos a ese lugar de posibilidades. Es decir, la silla deja de ser silla, entonces empieza a ser material, o los proyectos empiezan a ser como fuentes de investigación. Este es un proyecto largo, voy a ir extremadamente rápido, que se inspira en dos proyectos que a mí me gustaron mucho. Uno es este libro de Ricardo Dassá que se llama Looking for Mies, en el cual él intenta identificar a partir de esta foto en dónde está parado Mies, en qué edificio está parado Mies. El siguiente proyecto, se los recomiendo, es un libro muy corto, uno va al baño y ya lo terminó. El siguiente proyecto es de dos artistas argentinos llamados Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg, que hacen una investigación que nace a partir de una pregunta. Un día, visitando el planetario de Buenos Aires, encuentran en la entrada del planetario un meteorito que está cortado por la mitad, es decir, o por la mitad, está cortado como un meteorito que es una roca, cortado perfectamente como en mitad, como si fuese un jamón, ¿no? Entonces entran al planetario y le preguntan al tipo, ¿dónde está la otra mitad del meteorito? Y el tipo, pensando de que se lo habían robado, dijo, no, bueno, sí, la tenemos guardada, pensando que se habían robado bajo su vigilancia, no, está guardada, no sé qué. Se dieron cuenta que no era una historia real, entonces empiezan a hacer una investigación para encontrar la otra mitad del meteorito. Se dan cuenta que ese meteorito fue extraído en una misión argentino-americana, en la cual ambos países habían financiado la expedición, logran extraerlo de uno de los campos de meteoritos más fértiles del mundo, que se llama el Campo del Cielo, que queda en la provincia de Chaco, que es un lugar donde hace X cantidad de años hubo una lluvia de meteoritos y generó como un centro de investigación gigante, pero obviamente no existen los recursos en Argentina como para estar constantemente indagando. Entonces en ese momento, hace muchos años, encontraron en una relación americano-argentina la posibilidad de extraerlo y estudiarlo. Los americanos proponen, este es el meteorito original, los americanos proponen cortarlo a la mitad y que cada uno se quede con una parte para investigación. Lo interesante es que ellos descubren que la mitad americana del meteorito estaba en el Smithsonian. La gente del Smithsonian inclusive no sabía que estaba ese meteorito. Cuentan que le mandan un mail como muy ingenuamente al director de meteorología del Smithsonian, que era como decir, como mandarle un mail a Bono y que Bono te responda tipo, justo estoy, mañana, no sabía que estaba esto, vengan. Se pegaron un vuelo, como llegan, entran al Smithsonian, dos seguridades, el tema de la puerta de 1, 2, 3, track, se abren las puertas automáticas, una sala llena de meteoritos, pero anaqueles y anaqueles y anaqueles. Van en un carrito, suben en el carrito y están frente a la otra mitad del meteorito con el director del Smithsonian y qué sé yo. El tipo, increíble, dice, no puedo creer cómo supieron que está acá. Bueno, investigamos. ¿Y ahora qué hacemos?, les pregunta. Y ellos dicen, bueno, juntémoslo de vuelta. Entonces el tipo dice, increíble idea, no sé qué, hasta que se da cuenta
que no le puede dar un meteorito, el Smithsonian no le puede dar un meteorito a 2 argentinos chalones que se dieron por haberse dado cuenta de que estaba ahí. Entonces dice, requerimos que una institución haga todo este laburo y que nos pida formalmente. Ellos vuelven a Buenos Aires sabiendo de que qué institución en Argentina le va a importar que un meteorito. Logran conseguir fondos, que esto que lo otro, para imprimir el libro. El libro llega a manos de la curadora de la Documenta del 2013 y ella dice, ok, esta historia me parece súper interesante, logra hacer el papeleo para hacer la solicitud. Los 2 gobiernos como aceptan de dar el meteorito a Documenta a un lugar intermedio, no sé qué. Especialmente porque ni Estados Unidos ni Argentina en su momento habían podido cortar el meteorito toda la mitad y lo habían mandado a Alemania, al Instituto Max Planck, donde fue que se hace esa línea de sección, ¿no? Y entonces ellos encuentran en Porticus, que es una de las zonas, es una sala de exhibiciones que quedaba muy cerca de Max Planck, el lugar ideal para juntar el meteorito. Porticus es una especie de sala única, como en un viejo edificio de sala única, donde en el subsuelo están todas las oficinas. Entonces cuando dicen, ok, acá lo ponemos, ¿y qué hacemos? Todas las paredes, ponemos la investigación, o no, bueno, pongamos lo mínimo, no sé qué, lo que hacen es decir, bueno, dale, lo juntamos. Hasta que uno de Porticus levanta la mano y dice, pará, man, estás en 1 metro cuadrado, querés meter 7.500 kilos, se nos viene el suelo abajo. Es decir, abajo están las oficinas, no aguanta, no está calculado para eso. Entonces, esto es lo más cerca que lograron poner el meteorito. Quedó a 30 centímetros de distancia. Lo interesante de esta pieza es que una de las mitades de los meteoritos, la mitad argentina, estaba en la intemperie, en las afueras del planetario, y la otra mitad estaba custodiada perfecto en el Museo de Smithsonian. Entonces lo que dice el director de Smithsonian al ver las 2 piezas es que esta obra de ellos, Never Made, por decirlo de alguna manera, muestra 2 estados imposibles de ver de un meteorito: el estado pristino espacial del meteorito cuando llega antes de llegar, y el estado del meteorito en tierra, es decir, todo oxidado y desarrollado. Una vez que ellos terminan de contarme todos estos proyectos, yo justo estaba empezando a buscar, después de la BKF, una nueva tipología de investigación y de desarrollo que tenga un arraigo en la cultura arquitectónica. Lo que me había interesado mucho de la BKF era no solo la producción de la obra, sino toda la investigación previa. Entonces agarré al archivo Williams, yo era muy fanático de la obra de Amancio Williams, y en particular me parecía que estaba en este proyecto Una nueva bóveda cáscara la posibilidad, en ese momento, al principio de la investigación, la posibilidad de generar estas piezas modulares, porque en cierto punto era como Williams lo trabajaba. Lo que me pareció, después de investigar un tiempo particular del proyecto o de la obra de Williams, es que Williams está tratando de construir este proyecto en particular durante 15 años. Es decir, 15 años haciendo imágenes y proyectos constante de siempre el paraguas y la bóveda cáscara, y en esos 15 años siempre las imágenes aparecen vistas desde abajo. Y el día que lo construye, en lugar de sacarse una foto de abajo, va y se para arriba, a 15 metros de altura, sobre un techo. Entonces, a mí me interesaba formular la hipótesis de que para mí descubre en ese momento de la obra construida que esa pieza, ese momento de estar ahí arriba, estaba bueno. Entonces nuestra idea era reconstruir el paraguas no por el sistema constructivo de generar un techo de grandes luces, sino por generar esta planimetría ondulada como lugar de estar. Entonces, para hacer eso, pedimos permiso al archivo Williams para desarchivar todos los planos del proyecto de la bóveda cáscara, y a partir de eso empezar a investigar como su estadio constructivo para plantear un proyecto de reconstrucción del paraguas. Entonces, en esos planos entendimos que originalmente Amancio lo había pensado como
no una pieza monolítica, sino como el paraguas y la columna por partes separadas. Tenía planos de estructura para que el paraguas no sea cuadrado sino circular, planos del capitel, los planos de encofrado. Había entendido rápidamente que para generar una figura, una superficie de doble curvatura, solo necesitaba 9 curvas, ¿no? Un octante de este cuadrado, es decir, son esas 9 curvas que están ahí. A partir del diseño del octante podía desarrollarlo y después empezó a desarrollar como otras versiones como metálicas y qué sé yo. Lo interesante de trabajar sobre un archivo es empezar a descubrir estos pequeños planos a mano de posibles usos y cosas que nunca se habían visto. Y en cierto punto contábamos con toda una información que nunca se había visto y enriquecía aún más lo que uno conocía ya del proyecto Paraguas. Entonces, nuestro primer proyecto fue empezar a tratar de reconstruir los prototipos que él hizo. Y para eso era evidentemente que era una ñoñada muy de nicho, que nadie le iba a interesar este proyecto. Entonces generamos una estrategia de proyecto. Era como tratar de hacer que esto llegue a la mayor cantidad de personas para que de repente se transforme como en una especie de buzz y que ese buzz llegue a un tipo que un día diga o esto es interesante o esto es interesante, pongo plata para que se desarrolle. Entonces la primera forma de hacerlo era hacer un souvenir. Entonces construimos nuestro proyecto de reconstrucción para regalo, ¿no? Entonces se lo ofrecimos a la tienda del Malva en escala 1 en 250 y vos te comprabas ese sobre y te podías construir tu propio paraguas como si fuesen estos muñecos que usamos, estos dinosaurios pequeñitos que construíamos cuando éramos chicos. Entonces usamos al momento del lanzamiento de ese producto como una especie de lobby en el cual invitamos a diferentes miembros de la política y de las obras públicas y eso para que conozcan el proyecto y a ver si nos financiaban la idea de volver a construir este elemento. Durante esa investigación nos dimos cuenta que parte de lo que se conocía como el paraguas de Amancio Williams era que había un montón de errores que porque el archivo se propagaba en parte por vía oral a partir de los hijos de Amancio Williams, había errores conceptuales en los cuales se creía que el paraguas tenía únicamente 9 por 9 metros de distancia y en realidad él había desarrollado 3 prototipos. Uno de 9 por 9, uno de 11 por 11 y uno de 13 por 13. Y nos dimos cuenta al tratar de reconstruirlo y entender que o yo tengo la cabeza demasiado grande o había una diferencia de escala o diferencia de prototipo. Entonces lo que hicimos fue generar una serie de piezas que nos ayudaran a tratar de trabajar esta lógica de escala. Entonces imaginábamos hacer como un proyecto tipo Kickstarter donde vendíamos 100 paraguas en escala 1 en 100 y podíamos así reconstruir primero la escala para que la gente entienda que esas piezas que estaban a 9 metros de altura tenían el mismo tamaño que un departamento de 3 ambientes, ¿no? Hacerlo en hormigón, obviamente, y después trabajar sobre posibilidades de utilización. Finalmente aparece una posibilidad, como una grieta, en un evento que tiene mucho presupuesto, que es Arteba, que es la Feria de Arte de Buenos Aires, que es parte del mercado del arte, no es una bienal, no es nada, es como que logramos convencer a la gente de que este era un proyecto interesante y le propusimos hacer el primer paso de una reconstrucción de un paraguas, que era empezar por su encofrado. A mí en ese caso me interesaba trabajar sobre estas lógicas ocultas de la arquitectura o subarquitecturas que se generan durante la obra arquitectónica, en particular la del hormigón, y que después son olvidadas. Me parece como que me parecía puntualmente interesante como trabajar sobre este lenguaje que se traslada que tiene un traslado cultural en vía oral, de maestro a aprendiz, que marca muy fuertemente el dominio de la mano de obra en la obra, no el dominio de los arquitectos. Ningún arquitecto hace un plano de estos encofrados, a lo sumo puede definir cómo quiere que vaya la madera, pero todas estas cruces y arbotantes no existen, es decir, son todas lógicas propias de la mano de obra. Clorindo Testa ya había hecho un poco
un primer acercamiento a eso, pero me parecía muy interesante ver que en el proyecto de Claudio Bechstein, que fue el último discípulo de Amancio Williams, que logró reconstruir unos paraguas en escala 1 en 1 en la costa de Vicente López, entender que en ese proyecto el encofrado, era esta pieza previa, era igual de rica, igual de hermosa que la pieza final de hormigón. Entonces lo que hicimos fue plantear un proyecto de encofrado en escala 1 en 2, en el cual al mismo tiempo íbamos desarrollando toda una lógica técnica que nos permitía entender finalmente el proyecto de Amancio Williams, y lo pusimos en la Expo Rural, que es no literalmente en el mismo lugar, pero es en el mismo predio donde Amancio Williams había logrado construir sus dos paraguas. Lo que pasaba es que como esta era una pieza de uso, me interesaba como de vuelta trabajar sobre esa piel, y para desarrollar esa piel empezamos a entender de vuelta estos lenguajes que tiene la arquitectura que se olvidan en pos de la obra terminada, que son todos estos estudios topográficos o el manejo de los nodos y cómo los sistemas de representación de los programas generan todo un lenguaje de vuelta basado en el gradiente, que es un lenguaje simple y común de entender. Genera como una forma muy rápida de entendimiento de lo que estás viendo. Entonces nosotros rápidamente podíamos mostrar que eso tenía una depresión, que tenía una topografía en particular. Entonces hicimos esa misma representación del paraguas. Después hicimos una transformación a una pieza real, como una materialidad posible de ser construida, y ahí es que aparecen los pompones, las alfombras. Y esto era como el lugar donde en la feria los padres se daban cuenta que podían dejar a sus niños ir a dar una vuelta. Algunos se los olvidaban y crecían en adultos. Pero empezó a funcionar como esto, era la hipótesis, lo interesante de la hipótesis de que ese espacio estaba bueno, ese arriba del paraguas estaba bueno, tuvo como un éxito muy grande de la posibilidad de reconstruir el momento. La separación, la escala, todo está igual que los paraguas de Amancio. Después, los que financiaron, que era una entidad del gobierno de la ciudad, no los quisieron. Nosotros se los ofrecimos para que lo pongan en alguna dependencia de la ciudad de Buenos Aires. No lo quisieron, entonces nos lo devolvieron. Y nosotros lo que hicimos es, nos convocaron para un proyecto de hacer un comedor de una universidad, y se lo vendimos a la universidad. Y terminó siendo como una pieza de la cultura universitaria conocida como el siestero. Es decir, ya no es el paraguas, Amancio Williams no existe. Y empiezan a haber unos comentarios como súper interesantes. Hay uno que dice en un momento, bueno, muchos hashtags, siesterios, estarios, sisterios, no sé qué. Hay uno que dice que eso es un asco. Dice, sí, está asqueroso, no sé qué. Hay uno que dice que tiene ébola. Ese espacio tiene ébola. Eso tiene ébola. Oh, qué lindo, eso tiene ébola, porque no lo cuidaban nada. Entonces, creo que el último comentario de esta serie es una de pibe que dice todo muy normal, como que logré dar la vuelta al marketing del estudio. El siguiente proyecto ya es para el museo, obviamente era la armadura, también muy rica en proyecto, pero sobre todo lo que me interesaban eran estos planos de los ingenieros que te empiezan a hacer estos estudios de armadura, y lo que hicimos puntualmente era, una vez más, visualizar lo invisible, y era trabajar sobre una forma de codificar esta estructura ya diseñada por Amancio y sumarle una información. Lo que más me interesaba de este proyecto era entrar a un museo con una cuadrilla de herreros de la construcción, este momento del padre enseñándole a su hijo a cómo doblar los fierros y cómo la obra se alimentaba de todo su know-how. Es decir, la obra no estaba pensada para tener las uniones de alambre entre fierros. Entonces, una vez que apareció, me pareció que era literal, pero lo más rico para mí era, y con lo que yo soñaba, era con una
dotación de paraguayos, que por lo general en Buenos Aires son los hormigoneros, o los buenos hormigoneros los buenos carpinteros y los buenos hormigoneros tienden a ser de Paraguay. Paraguayos haciendo un paraguas, era como una doble Nelson que me interesaba, pero puntualmente lo que construimos ahí fue esta visualización de los esfuerzos de cada una de las barras en el paraguas, ¿no? Como transformamos el plano del ingeniero en una obra, ¿no? Entonces generamos un código de barras y un laburo chino de pintar barra por barra según el código del ingeniero. Y de vuelta, era estar mirando a la gravedad y estar mirando como el esfuerzo que hace la pieza simplemente por estar colgada. Al mismo tiempo se generaban todos estos momentos de volcán y la gente dentro del volcán, que me parecía muy lindo, o el tratamiento de la obra, ¿no? A partir de dos estructuras que la levanten y qué sé yo. Ahora lo único que me faltaría terminar sería la pieza de hormigón, tratar de construir un skatepark o alguna de esas piezas. Paso rápidamente al monoambiente. Como bien decía Germán, el monoambiente es una unidad básica, tanto una unidad básica comercial como una unidad básica de vivienda, ¿no? Es lo que los desarrolladores en Buenos Aires empezaron a propagar, porque al ser lo más pequeño es lo más adquirible, ¿no? Lo más fácil de adquirir. Accesible, ahí está. Entonces me gustaba jugar con esa idea de la unidad básica como una medida espacial, pero también a nivel político, como que sea un espacio de militancia y que sea un espacio nuestro, de arquitectos y diseñadores, en caso amplio, ¿no? Que no haya arte, no había forma de dejar entrar al arte, porque el arte tenía absolutamente todas las instituciones culturales de la ciudad podían tener un elemento, una pieza artística. Entonces lo que hicimos fue cerrarnos un poco puertas adentro y empezar a generar como esta militancia. Entonces si elegíamos fotografía, era fotografía tipológica. Entonces la primera muestra tenía unas fotografías de las garitas de los seguridades como un monoambiente dentro de un monoambiente, o construimos una plaza con el estudio La Feliz. Este es Gonzalo Arbuti, que es un genio de la forma y del módulo, en conjunto con Gabriela Horvat, que es joyera, y todo este primer año era darle la posibilidad a arquitectos y diseñadores de crecer, es decir, todas las investigaciones que pasaban del objeto puedan pasar al espacio, y donde una joyera podía de repente armar una instalación colgante o una joyería para el espacio. En este caso es el estudio Bulla, que es un estudio de diseño paisaje que trabajó sobre un proyecto que se llamó Baldío, en el cual reconocíamos a las piezas que crecían naturalmente en los baldíos de la ciudad y los tratábamos de dar valor. Si nosotros lográbamos darle valor a esas especies, teníamos un recurso inacabable en la ciudad y podíamos como generar proyectos de la nada, como con presupuesto cero. El otro proyecto es Alexandra Keijayoglu, que es una chica que después de Monoambiente, no por Monoambiente, por su propia carrera, se transformó en súper famosa. Sus alfombras hoy creo que se venden a $25.000 y esta alfombra se rifó. Es decir, se rifó una rifa de casi $20 el número del y la ganó primero mi mamá, que la volvió a donar para no generar suspicacias, y la ganó mi hermano, y a ella ya no hubo vuelta que darle. La muestra número 4 trabajaba sobre la idea del amateurismo como fuente de trabajo. Entonces este es un cineasta que de manera amateur construía con sus propias manos estas tablas de surf, como generando un nuevo artesanado
a un ritmo de 1 pieza o 2 piezas por año. Y estos son unos chicos que todavía están en la universidad y ganaron el primer concurso de monoambiente a partir de una reinterpretación del pastelito, que es un postre tradicional argentino hecho en papel, es como un origami argentinizado. El ciclo 2013 se llamó Confort, que era como sacar a los diseñadores de su zona de confort. Entonces, donde alguien era diseñador de ropa no podía hacer ropa o tenía que trabajar desde un lugar completamente diferente. Estas chicas son las Tregua, que trabajaban la vestimenta a partir de polímeros, a partir de una fórmula química. Generaban un polímero, lo tiraban sobre un maniquí porque obviamente estaba hirviendo, y después se lo sacaban al maniquí y se lo vestían a la modelo. Y por el otro lado está Martín Churba, que con retazos de su fábrica de textiles construyó una pieza en el espacio. Estos son Cristóbal Palma y The Andes House, la primera muestra chilena. Palma, que no podía hacer foto, la premisa era que él no podía hacer lo que él estaba acostumbrado, hizo un neón que decía que soy una foto, obviamente, juntando como sus dos pasiones, que son él y la foto. Y la otra pieza es de Andes House, que es producida localmente y la trajeron en una valija. Insistí muchísimo en que esta pieza se llame de trapo, que es como se le conocen a las banderas en las canchas de fútbol, pero ellos son muy delicados y no quisieron. Lo interesante en esta muestra en particular es que lo que ellos querían construir era como lograr una extracción como si hubiesen hecho una extracción rectangular de una cordillera, ¿no? Entonces los bordes estaban muy precisamente colgados para que los bordes queden lo más recto posible, como para formar esa imagen de extracción. Y esa imagen nunca se entendió hasta que Palma le hizo la foto. Eso generaba como un vínculo muy importante que después nosotros en la galería empezamos a desarrollar entre fotografía y obra. La muestra siguiente también trabajaba con Adam O'Fiden en la pieza abajo, que no podían hacer arquitectura pero tenían que hacer un producto, y en este caso hicieron un triombo, que era un biombo de polipropileno que cuando se ensamblaba, cuando se comprimía todo, quedaba en sección triangular para teóricamente mejorar espacialidades en envíos y qué sé yo. Y del otro lado estaba José Macerazo, que es un industrial que hace todos los artefactos o generaba un montón de piezas para un montón de diseñadores, y después se abrió una empresa de artefactos de iluminación técnica como si fuese un ERCO nacional, y tenía una avidez por el detalle muy grande. Entonces lo que él hizo, generó un nodo, que son esas piecitas negras que se ven, para construir una carpa y una superficie estructural muy rápidamente. Entonces con una piecita, con un nodo, con una piecita micro, lograba construir un espacio. El ciclo versus generaba como antagonismos clásicos de la arquitectura, como analógico versus digital, tratando de entender a ver si esas dos piezas o esos dos momentos de la creación y del desarrollo tenían puntos en común. Entonces teníamos un 3D printer de barro, esto es hace 3 años, no era tan famoso, y al mismo tiempo un módulo nómade módulo de alfarería nómade hecho por los A77, que básicamente la idea era construir este taller de alfarería y poder llevarlo a las plazas y tener siempre un tallerista ahí trabajando. El próximo versus fue material inmaterial. Esto es Mariano Clusellas, que es un arquitecto muy reconocido en Argentina, que tiene muy pocas publicaciones, pero que se dedica casi prácticamente a la vivienda y a la vivienda en altura, y que tiene un manejo del material como sorprendente. Por el otro lado está Arturo Peruzzotti, que es un arquitecto que se dedica a la iluminación. Entonces encontraron en el cono como una unión material muy interesante, como desde el cono de Abrams, como la práctica de entender la densidad del hormigón, hasta el cono de luz. Entonces generaron esta pieza que son 4 conos, entre ellos estaban siempre el binomio de encofrado y pieza,
¿no? El cono de hormigón adelante, su encofrado atrás, el cono de luz a la izquierda y el cono de sombra a la derecha, que para existir necesitaba un encofrado de luz. Al mismo tiempo de eso empezamos a desarrollar algunas tareas externas, como el taller alfanumérico que trabajaba sobre eso. Lo interesante fue que cuando terminó esta muestra yo tenía en el estudio /galería un cono de casi 250 kilos de hormigón que tenía que en algún lado sacar para la próxima muestra, y sucedió la tragedia o el momento mágico de que justo en esa época murió Clorindo Testa. Y hay un mito en la ciudad y en la disciplina de que Clorindo, cuando trabajaba en la ciudad, fue uno de los diseñadores del cementerio de Chacarita, que queda a 3 cuadras de la galería. Y ahí todo se ve, cuando uno visita el cementerio de Chacarita, ve todos unos pabellones y unas piezas que están sueltas en el espacio de hormigón, que se conoce como las primeras experiencias brutalistas de Clorindo Testa. Entonces lo que fuimos fue agarrar el cono de hormigón, lo llevamos al cementerio de Chacarita y lo dejamos ahí como si fuese parte del cementerio, y es nuestro homenaje a Clorindo. Sigue ahí 3 años después. Esta es local versus global. Del lado derecho es el estudio uruguayo Fábrica de Paisaje, que hicieron un estudio sobre la importancia de la arena uruguaya en la creación del movimiento moderno argentino. En el principio del hormigón, cuando se necesitaba mayor pureza en los materiales constituyentes, la arena para hacer el hormigón de todos los edificios modernos de Argentina se traía de Colonia por una condición geográfica. El río, toda la basura que viene trayendo, o toda la tierra que viene desde el Amazonas, por el Paraná, el Uruguay, qué sé yo, desemboca en el Tigre generando este delta, y al mismo tiempo limpia las playas uruguayas, que son de una arena muy pura. Por el otro lado estaban lo del colectivo internacional Super Sudaca, que hacían una investigación sobre las villas y los asentamientos y la movilidad de la gente en la ciudad. Este es la veda del río en su profundidad navegable, y esta es la pieza de Super Sudaca que se llamaba La Villa es Bella, tratando de empezar a doblegar esta lógica de que las villas son algo que se tiene que destruir y cambiar por completo, y tratando de empezar a entender que la villa es un lugar de generación. El 2015 fue un ciclo de curadores donde invitamos a Patricio Pozo de Chile a curar a 2 chilenos, y este ciclo para mí era importante porque yo empezaba a sentir de que había cierta endogamia en los llamados y en las convocatorias. Entonces llamar a curadores implicaba como una expansión en la galería. Estos son Sergio Recabarren en los visuales y... bueno, se me olvidó. En esta división espacial a partir de un hilo de luz. Estos son Tomás Powell, que es el editor de la revista Barzón, era el editor de la revista Barzón, que convocó a los argentinos RCR, que son unos argentinos que residen en Miami hace casi 20 años y son como 2 freaks muy hermosos, que lo que hicieron fue como una especie de after party, como un espacio como trabajado, como si vos tuvieses un kit de fiesta. Entonces caías con este kit diseñado por ellos, lo armabas y tenías como el espacio de fiesta armado. Lo interesante es que esta misma intervención, años después, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires lo reconstruyó para terminar. Lo reconstruyó para un evento de ellos. El siguiente pieza, y lo interesante de ver es que estos son muestras contiguas, no estoy saltando en el tiempo, entonces hay como una variación del espacio como gigante, del espacio rojo ese imposible de tener un estudio ahí adentro, a esta pureza. Esto es Paula García Macedo, que trae a los estudios Mayo de Barcelona y Taller de Casquería de Madrid, trabajando sobre 2 intervenciones que tenían una leve variación sobre un esquema de órdenes específicos, como
romper una línea dentro de un esquema de instrucciones. Entonces, en el caso de la pieza de taller de casquería, que es el suelo, era la colocación de cerámicos en poliuretano expandido. Entonces, en lugar de donde la tradición hace que el cerámico tenga una buña mínima y que la buña sea muy prolija, acá la buña era 100% textura y como que armaba la real topografía del piso. Y en el caso de los Mayo mandaron unos planos para hacer una geodésica imposible de construir. Entonces tuvimos que desarrollar como una serie de planos y eso. El año pasado evolucionamos una vez más hacia un ciclo que llamamos colaboratorio, en donde invitamos a 3 instituciones o lo que conocíamos como más cercano del continente americano. Por un lado era Storefront, por el otro lado era el Canadian Center for Architecture y por último Liga de México. Storefront nos propuso hacer cartas al jefe de gobierno, que es una acepción muy interesante de cómo politizar la arquitectura y dar vuelta el linaje directo de cómo se genera la arquitectura en la ciudad, ¿no? La política decide cuál es el cambio a hacer y la arquitectura ejecuta. En este caso, la arquitectura tomaba el poder de sugerir y plantear posibilidades y el jefe de gobierno recibía estas cartas y a partir de ahí podía empezar a desarrollar proyectos. La pieza estaba compuesta por 3 elementos: uno son las cartas, el otro es el escritorio del jefe de gobierno, diseñado por el grupo Bondi, que le interesaba como estas capas de mancha de cómo uno asume el cargo, y eso tiene todo un bagaje. Las cartas. La siguiente pieza fue una columna de un sistema del estudio SAR, curada por Liga de México. Lo interesante de esta pieza fue que se construyó en ambas galerías al mismo tiempo, marcando como la diferencia que uno piensa que es inexistente material entre ambas ciudades, ¿no? En México las mallas fueron construidas ad hoc para la pieza, nosotros tuvimos que soldar porque no hay ninguna industria que haga a la pequeña escala, entonces tuvimos que comprar comercialmente piezas estándar y construirlas. La pieza esa de base está hecha en hormigón, cuando en Liga está hecha de roca volcánica, que también eran como piezas imposibles de construir, y así fue. La última pieza de ese año fue una reinterpretación con el Canadian Center for Architecture de una muestra llamada The Other Architect, que es una muestra que conglomeraba a todos los estudios a nivel global que trabajaban sobre vertientes apartadas de la disciplina clásica. No solo construían edificios, sino que construían relatos, construían mapas, construían programas de televisión. Es como que la práctica expandida, y lo que nosotros hicimos fue ampliar el catálogo de ellos a una mirada latinoamericana, en donde entre otros estaban los chicos de Al Borde, que van a hablar atrás mío. Este año es el ciclo trans, que busca definir al espacio del diseño como ese lugar de diálogo de diálogo transnacional, transgeneracional, transmaterial. Me interesaba como seguir explorando esta cosa no tan permisiva, no tan estoica y tan pura del diseño, sino como ampliar los límites. Esto se llama Pieles Topográficas, diseñada por Diana Cabeza y Analía Iragonian, que era como transformar a la galería en un gran camastro, en donde de repente tuvimos a 50 personas tiradas ahí, la gente se quedaba dormida, en una cuestión medio entre orgiástica y bizarra. La última se llamó Noodles y Herencia, que tuvo a Luis Úrculo y a Marcia Krieger, ambos arquitectos que no se dedican a la arquitectura. Marcia es una chef que tiene en su core disciplinar todos los parámetros de la arquitectura, entonces generó a partir de estos noodles en fritos como una nueva forma de comer noodles o fideo frito chino. Entonces hizo como esta especie de mega noodle flotante, en donde vos tenías que ir y transártelo. Y Luis hizo un proyecto muy interesante que se llama Herencia, en el cual hizo un catálogo de elementos tradicionales que
en cierto punto en su relación con la arquitectura o en su relación con arquitectos en particulares generan como una nueva capa de intimidad o relatan esa nueva capa de intimidad. Entonces estos son 3 chicles que tienen que masticar 3 arquitectos de 3 generaciones diferentes para después analizar cómo es la forma que deja cada uno de esos arquitectos. Esa es una plancha de aluminio pintada con la que en algún momento nosotros como galería tenemos que ir y frotarla contra un edificio emblemático de Mario Roberto Álvarez para tener la plancha rajada por ese edificio. El jabón usado por un arquitecto joven durante un mes. La lamparita que se ve ahí es para ir a la casa Curuchet diseñada por Le Corbusier y cambiarla por una de Le Corbusier y quedarnos con una lamparita original de la casa Curuchet. La vedia esa de taladro es ir y taladrar una obra emblemática de la arquitectura contemporánea y quedarnos con el polvo y el taladro. Es como generar todas esas piezas muy íntimas de la arquitectura como que no tienen ningún valor, pero que por su relación a estas obras adquieren un nuevo valor. Por último, y para terminar, les dejo algo para que vean después. Es el último trabajo que hicimos en la galería, que fue seguir con ese proyecto que nosotros arrancamos en el estudio de Amancio Williams y regenerar. Nos enteramos de que el archivo iba a ser donado a una institución extranjera. Podía ser Harvard o podía ser otra institución. Entonces lo que hicimos fue un proyecto de salvaguarda, conseguimos fondos públicos y lo que hicimos es redigitalizamos todo el archivo, sabiendo que en algún momento se iba a ir y que iba a ser inaccesible. Generamos eso y lo metimos todo en una nueva página web, que es la página que ven hoy en día. Y lo interesante de esa página web es que, si la ven, genera una nueva forma de entender la obra de Williams, a ver si lo logro, que es a partir de diferentes formas de acercarse a la obra. Y puntualmente lo que tiene como gran mejora esta página es que uno puede buscar y filtrar información, esperemos que funcione el internet, filtrar información que atraviese los proyectos. Entonces podemos generar nuevos vínculos de investigación a partir de simplemente observar el archivo. Ahí está. Estos son dibujos a mano. Entonces están todos los dibujos a mano que fuimos digitalizando, como por ejemplo el encofrado de la Casa del Puente, dibujos en detalle de la Casa del Puente, dibujos terminados, ensayos de fachada, cosas que antes en el archivo digital no estaban y que nosotros subimos a este nuevo archivo. Eso es todo, perdón por la duración y gracias. Bien, gracias. Vamos a hacer un break de 15 minutos para tomar un café y seguimos con el borde, así que no se vayan.